En las afueras de un pequeño pueblo rodeado de colinas y ríos serpenteantes, se extendía un bosque antiguo y denso, conocido por los habitantes del lugar como el Bosque de las Sombras Susurrantes. Nadie sabía con certeza cuándo había surgido aquel lugar, pero las leyendas hablaban de su existencia desde tiempos inmemoriales. Los árboles, altos y retorcidos, parecían alzarse como guardianes silenciosos, sus ramas entrelazadas formando un dosel impenetrable que apenas permitía el paso de la luz del sol. El suelo, cubierto de hojas secas y raíces expuestas, crujía bajo los pies de quien osara adentrarse en él. Pero lo que más inquietaba a los habitantes del pueblo no era la oscuridad del bosque, sino las historias que se contaban sobre él, historias de brujas que habitaban en su interior, seres antiguos y poderosos que pactaban con fuerzas oscuras y que castigaban a quienes perturbaban su paz. El bosque no era un lugar para los curiosos. Los ancianos del pueblo contaban historias de personas que habían entrado en él y nunca habían regresado. Otros decían haber escuchado risas agudas y susurros que no provenían de ninguna boca humana, y algunos aseguraban haber visto luces danzantes entre los árboles, luces que no seguían las leyes de la naturaleza. A pesar de los rumores, el bosque ejercía una atracción inexplicable sobre ciertas almas, como si llamara a aquellos que estaban destinados a descubrir sus secretos. Y fue así como, una tarde de otoño, una joven llamada Lila decidió adentrarse en él. Lila no era como los demás habitantes del pueblo. Desde pequeña, había sentido una conexión profunda con la naturaleza y con lo desconocido. Mientras otros niños jugaban en los campos, ella prefería sentarse junto al borde del bosque, escuchando los sonidos que provenían de su interior. A medida que crecía, su curiosidad se volvió más intensa, hasta que un día no pudo resistir más la tentación de explorar aquel lugar prohibido. Con una mochila llena de provisiones y una linterna, Lila cruzó el límite del bosque, adentrándose en un mundo que parecía pertenecer a otro tiempo. El aire dentro del bosque era denso y frío, y el silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de su propio corazón. A medida que avanzaba, los árboles parecían cerrarse a su alrededor, como si intentaran impedirle el paso. Las sombras se movían de manera inquietante, y de vez en cuando escuchaba susurros que no podía entender. Pero Lila no se dejó intimidar. Sabía que había algo en aquel bosque que la estaba llamando, algo que necesitaba descubrir. Después de horas de caminar, Lila llegó a un claro en el bosque. En el centro del claro había un círculo de piedras, cada una tallada con símbolos extraños que parecían brillar con una luz tenue. En el centro del círculo había un árbol diferente a todos los demás. Su tronco era negro como la noche, y sus ramas se extendían hacia el cielo como garras. Lila sintió una energía poderosa emanando de aquel lugar, una energía que la atraía y la repelía al mismo tiempo. Sabía que había encontrado algo importante, algo que estaba conectado con las brujas de las que hablaban las leyendas. Mientras examinaba el círculo de piedras, Lila notó algo en el suelo, un libro antiguo, cubierto de polvo y hojas secas. Lo recogió con cuidado, sintiendo el peso de su historia en sus manos. Al abrirlo, descubrió que estaba lleno de símbolos y dibujos que no entendía, pero que parecían vibrar con una energía propia. De repente, el aire a su alrededor se volvió más frío, y los susurros que había escuchado antes se intensificaron, convirtiéndose en voces que hablaban en una lengua desconocida. Lila sintió una presencia detrás de ella y se dio la vuelta lentamente. Lo que vio la dejó sin aliento, 3 figuras envueltas en sombras, con ojos que brillaban como brasas. Eran las brujas del bosque, seres antiguos y poderosos que habían estado observándola desde que entró en su territorio. Lila intentó retroceder, pero sus pies parecían estar clavados al suelo. Las brujas se acercaron, moviéndose con una gracia sobrenatural, y una de ellas extendió una mano huesuda hacia el libro que Lila sostenía. Lila no supo qué responder. Las brujas la rodearon, y una de ellas le tocó la frente con un dedo largo y delgado. En ese momento, una oleada de imágenes y emociones inundó la mente de Lila. Vio el bosque en diferentes épocas, vio a las brujas realizando rituales bajo la luz de la luna, y vio a personas como ella, que habían entrado en el bosque buscando respuestas y que nunca habían regresado. También vio algo más, un destino que la esperaba, un camino que debía seguir si quería entender el poder del bosque y de las brujas. Cuando las imágenes desaparecieron, Lila se encontró de rodillas, jadeando. Las brujas la observaban con una mezcla de curiosidad y aprobación. Lila no lo sabía, pero sabía que su vida nunca sería la misma, que había cruzado un umbral que no podía volver a cruzar. Pero también sabía que no podía ignorar lo que había descubierto. Con un nudo en la garganta,
Asintió. Las brujas sonrieron, y sus risas resonaron en el claro como el sonido del viento entre los árboles. Lila supo que había sellado un pacto con ellas, un pacto que la uniría al bosque y a sus secretos para siempre. Y mientras las sombras la envolvían, supo que su viaje apenas comenzaba. Para no perderte historias misteriosas y trepidantes como esta, suscríbete y activa la campanita. Buenas noches y dulces cuentos. En el corazón de una ciudad antigua, donde las calles empedradas se entrelazaban como las raíces de un árbol centenario, se alzaba una biblioteca que parecía haber sido olvidada por el tiempo. Sus muros de piedra gris, cubiertos de musgo y enredaderas, guardaban secretos que nadie había desentrañado en siglos. La biblioteca, conocida como el Athenaeum de los Susurros, era un lugar de leyendas, donde los libros no solo contenían historias, sino que parecían respirar con vida propia. Los habitantes de la ciudad la evitaban, murmurando que entre sus estantes habitaban sombras que susurraban en lenguas desconocidas. Pero para aquellos pocos que se atrevían a cruzar su umbral, la biblioteca ofrecía un mundo de conocimiento y misterio que desafiaba la imaginación. El Athenaeum de los Susurros no era una biblioteca común. Sus pasillos, iluminados por la tenue luz de las velas, se extendían en laberintos interminables, y sus estantes, tallados en madera oscura, alcanzaban alturas que parecían tocar el cielo. Los libros, encuadernados en cuero desgastado y pergamino amarillento, contenían sabiduría acumulada durante siglos. Sin embargo, lo que más intrigaba a los visitantes era la leyenda de una sala oculta, un lugar que solo podía ser encontrado por aquellos que poseían una conexión especial con los secretos de la biblioteca. Se decía que esta sala contenía libros que no pertenecían a este mundo, volúmenes que hablaban de realidades alternas, de magia antigua y de verdades que podían desestabilizar la mente de quien las leyera. La historia de la sala oculta se remontaba a los orígenes mismos de la biblioteca. Según las crónicas, el Athenaeum había sido fundado por un erudito misterioso llamado Alaric von Elstrom, un hombre obsesionado con la búsqueda del conocimiento absoluto. Alaric había viajado por el mundo, reuniendo libros raros y manuscritos prohibidos, hasta que decidió construir un santuario donde pudiera guardar su colección. Pero Alaric no solo quería preservar el conocimiento, quería protegerlo de aquellos que pudieran usarlo para fines nefastos. Por eso, diseñó una sala secreta, accesible solo a través de un mecanismo oculto que requería tanto ingenio como intuición para ser activado. Con el tiempo, la existencia de la sala se convirtió en un mito, y su ubicación exacta se perdió en las brumas del tiempo. A lo largo de los siglos, muchos habían intentado encontrar la sala oculta, pero ninguno había tenido éxito. Algunos decían que la sala se movía, cambiando de lugar dentro de la biblioteca como si tuviera vida propia. Otros creían que solo aquellos destinados a descubrirla podían hacerlo, y que la sala elegía a sus visitantes. Lo cierto era que, a pesar de los numerosos intentos, la sala permanecía escondida, esperando a que alguien con la combinación correcta de curiosidad y valentía la encontrara. Fue en una tarde lluviosa de otoño cuando una joven llamada Elara cruzó el umbral del Athenaeum de los Susurros por primera vez. Elara, una estudiante de historia con una mente inquisitiva y un corazón lleno de sueños, había oído hablar de la biblioteca desde que era una niña. Su abuelo, un hombre sabio y reservado, le había contado historias sobre los misterios que guardaba el Athenaeum, y desde entonces, Elara había sentido una atracción inexplicable hacia el lugar. Ahora, con la determinación de descubrir la verdad detrás de las leyendas, decidió adentrarse en sus pasillos sombríos. El interior de la biblioteca era aún más imponente de lo que Elara había imaginado. El aire estaba cargado de un olor a papel viejo y madera envejecida, y el silencio era tan profundo que podía escuchar el eco de sus propios pasos. Las estanterías se alzaban como gigantes guardianes, y los títulos de los libros, escritos en lenguas antiguas y desconocidas, parecían susurrarle al oído. Elara sintió una mezcla de emoción y temor, pero no permitió que el miedo la detuviera. Sabía que, si quería encontrar la sala oculta, debía confiar en su instinto y en su amor por el conocimiento. Comenzó a explorar la biblioteca, recorriendo sus pasillos interminables y examinando cada rincón en busca de pistas. Las horas pasaron, y el sol comenzó a descender, proyectando largas sombras sobre los estantes. Justo cuando Elara comenzaba a pensar que su búsqueda sería en vano, notó algo extraño en una de las paredes. Entre los intrincados tallados de madera, había un símbolo casi imperceptible,
una espiral que parecía girar hacia adentro, como si invitara a ser tocada. Con un ligero temblor en la mano, el ara presionó el símbolo, y para su sorpresa, la pared comenzó a moverse, revelando una puerta oculta. El corazón de el ara latía con fuerza mientras cruzaba el umbral de la puerta. Lo que encontró al otro lado la dejó sin aliento. La sala oculta era un lugar de belleza indescriptible, iluminado por una luz suave que parecía emanar de las paredes mismas. Los estantes estaban llenos de libros que brillaban con un resplandor dorado, y en el centro de la sala había una mesa de madera tallada, sobre la cual descansaba un volumen enorme, encuadernado en cuero negro y con símbolos dorados en su portada. El ara supo de inmediato que ese libro era especial, que contenía los secretos que tanto había buscado. Con manos temblorosas, abrió el libro y comenzó a leer. Las palabras, escritas en una lengua antigua pero comprensible para ella, hablaban de realidades paralelas, de portales que conectaban mundos y de fuerzas que podían ser invocadas por aquellos que poseían el conocimiento adecuado. El ara se sumergió en las páginas, perdiendo la noción del tiempo y del espacio. Cada palabra, cada frase, la llevaba más profundamente hacia un mundo de maravillas y peligros que nunca había imaginado. Pero mientras leía, comenzó a sentir una presencia en la sala, como si alguien o algo la estuviera observando. Levantó la vista y vio que las sombras en las esquinas de la sala se movían, tomando formas que no podía describir. El aire se volvió más frío, y el silencio se llenó de susurros que no provenían de ninguna boca visible. El ara sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no podía apartar la mirada del libro. Sabía que había despertado algo que había estado dormido durante siglos, y que ahora estaba al tanto de su presencia. Con un esfuerzo sobrehumano, el ara cerró el libro y lo dejó sobre la mesa. Sabía que no podía quedarse allí por más tiempo, que había descubierto más de lo que estaba preparada para manejar. Con paso firme pero apresurado, salió de la sala oculta, y la puerta se cerró detrás de ella con un sonido sordo. El ara se encontró de nuevo en los pasillos de la biblioteca, pero algo había cambiado. El aire parecía más pesado, y las sombras que antes eran inofensivas ahora parecían seguirla con la mirada. El ara sabía que su vida nunca sería la misma. Había encontrado la sala oculta y había despertado algo que no podía volver a dormir. Pero también sabía que había dado un paso hacia un destino que había estado esperándola desde el principio de los tiempos. Con el corazón lleno de determinación, salió del Atenaeum de los Susurros, llevando consigo los secretos que había descubierto y la promesa de regresar algún día, cuando estuviera lista para enfrentar lo que había despertado. Y así, la biblioteca continuó su existencia, guardando sus misterios y esperando a que alguien más, con la curiosidad y el valor necesarios, cruzara su umbral y descubriera la verdad que yacía oculta en sus pasillos. Pero hasta entonces, el Atenaeum de los Susurros permanecería en silencio, un lugar donde los libros susurraban y las sombras esperaban, pacientemente, a que alguien más se atreviera a escuchar. Para no perderte historias misteriosas y trepidantes como esta, suscríbete y activa la campanita. Buenas noches y dulces cuentos. La pirámide del silencio eterno. El viento del desierto arrastraba la arena con un murmullo casi imperceptible, como si la misma tierra susurrara secretos antiguos al viajero solitario. A lo lejos, la silueta de una estructura colosal se alzaba contra el horizonte teñido de fuego por el sol poniente. No aparecía en ningún mapa moderno, ni en los registros de arqueólogos ni en los relatos de beduinos. La pirámide había permanecido oculta durante siglos, engullida por las dunas y la indiferencia del tiempo. El doctor Alan Westmoreland, un arqueólogo británico de renombre, observaba la estructura con una mezcla de asombro y aprensión. A sus espaldas, su equipo descargaba los suministros bajo el implacable cielo anaranjado. Un hallazgo como aquel era inaudito. Si las inscripciones del manuscrito que había seguido eran ciertas, la pirámide albergaba algo más que restos faraónicos y tesoros de incalculable valor. Ocultaba un enigma que había sido deliberadamente sepultado por los constructores del pasado. El acceso al monumento no era evidente. No había puertas visibles ni pasadizos marcados en sus desgastados muros. Solo una única entrada, una grieta oscura en la base, parecía invitar a los visitantes a adentrarse en el interior. No era una abertura natural, sino el resultado de un antiguo derrumbe que había expuesto un corredor largo y estrecho. Westmoreland encendió su linterna y se adentró primero, seguido por sus asistentes, quienes cargaban equipos de iluminación y cámaras.
Dentro, el aire estaba cargado de un aroma terroso y seco, impregnado de antigüedad. Las paredes estaban cubiertas de jeroglíficos que representaban escenas desconcertantes. Figuras humanas sin rostro, sacerdotes realizando rituales en la penumbra de cámaras subterráneas y extrañas inscripciones que no coincidían con los registros egipcios conocidos. No eran simplemente inscripciones funerarias, parecían advertencias. A medida que avanzaban, las antorchas eléctricas revelaban más detalles perturbadores. La iconografía se volvía más inquietante. Había imágenes de figuras encapuchadas inclinándose ante un trono vacío, rodeadas de sombras que parecían moverse bajo la luz de las linternas. Westmoreland sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había explorado tumbas malditas antes, había oído las leyendas de los guardianes de los muertos, pero esto era diferente. No era la adoración a un faraón, sino a algo desconocido. Después de una hora descendiendo a través de pasadizos cada vez más estrechos, el equipo llegó a una cámara amplia. En el centro, sobre una losa de piedra tallada con símbolos en espiral, yacía un sarcófago de obsidiana. No tenía inscripciones, solo una superficie pulida que reflejaba la luz con un brillo antinatural. La atmósfera se sentía extrañamente densa, como si algo invisible llenara el aire con su presencia. Uno de los asistentes, Carter, pasó la mano por la tapa del sarcófago y retrocedió de inmediato. «Está frío», susurró, aunque la temperatura en la cámara era sofocante. Westmoreland sintió un impulso irracional de detenerse, de dar la vuelta y olvidar lo que habían encontrado. Pero el peso de su vocación era más fuerte que su instinto de supervivencia. Con esfuerzo, ayudado por sus compañeros, deslizó la tapa. El interior estaba vacío. Pero no del todo. Allí, incrustado en el lecho de piedra, había un rostro esculpido en una aleación oscura. No representaba a un ser humano, ni a un dios egipcio reconocible. Sus rasgos eran angulosos, su expresión inmutable, sus ojos alargados y profundos, como si hubieran sido creados para absorber la luz en lugar de reflejarla. La sensación de opresión se intensificó. Westmoreland sintió la piel erizarse en su nuca. Carter dio un paso atrás, murmurando algo inintelligible. Uno de los otros asistentes, una mujer llamada Elena, levantó su linterna y apuntó hacia los jeroglíficos en la pared opuesta. En ellos, la misma figura sin rostro aparecía repetida una y otra vez, como si emergiera del sarcófago vacío. Había una inscripción que Westmoreland pudo traducir con su conocimiento rudimentario del idioma antiguo. «No lo llames». No lo despiertes. «No rompas el silencio». El aire pareció volverse más denso, y en la penumbra del sarcófago, la figura esculpida reflejó un brillo espectral. Fue un destello breve, pero suficiente para hacer que el arqueólogo diera un paso atrás. Una corriente de aire recorrió la cámara, un viento frío e imposible en aquel espacio cerrado. La linterna de Carter parpadeó y se apagó. Entonces, la oscuridad pareció moverse. No era una sombra, sino algo más profundo, más tangible. Como si la ausencia de luz hubiera cobrado vida. Un susurro emergió de las paredes mismas, un sonido tan bajo que era imposible discernir si se trataba de un eco o de una voz real. El pánico se apoderó del grupo. Elena retrocedió, tropezando con un bloque de piedra. Carter intentó encender su linterna sin éxito. Westmoreland sintió un dolor punzante en el pecho, como si algo invisible lo observase desde el interior del sarcófago. Y entonces, comprendió el significado de las advertencias. No era una tumba, sino una prisión. El silencio eterno no era un homenaje al difunto, sino la única barrera entre el mundo y aquello que yacía en el corazón de la pirámide. La estructura no había sido erigida para conmemorar a un faraón, sino para sellar un poder que no debía ser perturbado. El doctor Westmoreland sintió el frío envolver su cuerpo. Las linternas fallaron una tras otra. En la negrura absoluta, un eco resonó en la distancia, una respiración profunda que no pertenecía a ninguno de ellos. Y entonces, la oscuridad habló. Que el misterio de la pirámide te acompañe en tus sueños, pero que el silencio eterno nunca se rompa. Dulces sueños. El templo de las sombras eternas. El sol comenzaba a ceder su dominio al crepúsculo cuando la expedición se adentró en el corazón de la selva, un vasto océano de verde en el que cada hoja, cada enredadera y cada susurro del viento parecía esconder secretos olvidados por el tiempo.
El aire se impregnaba de humedad y de aromas a tierra mojada, y la luz dorada, filtrada por el dosel denso, se transformaba en destellos que jugaban a ocultarse entre las sombras de árboles centenarios. En ese escenario, el grupo de aventureros, guiado por mapas antiguos y relatos transmitidos de generación en generación, buscaba un destino que pocos osaban siquiera mencionar: el legendario Templo de las Sombras Eternas. Durante días, la expedición recorrió senderos apenas visibles, en los que la naturaleza parecía haberse rebelado contra cualquier intento de civilización. Las ramas se entrelazaban formando arcos naturales, y el murmullo constante de insectos y el canto distante de aves exóticas se convertían en la banda sonora de un viaje impregnado de expectación y misterio. Cada paso era un recordatorio de la inclemencia del entorno, donde la humedad pegajosa y la presencia omnipresente de la vida salvaje exigían respeto y prudencia. Los guías locales, rostros curtidos por el sol y la sabiduría de generaciones, narraban en voz baja leyendas sobre el templo. Contaban que en lo más profundo de la selva, más allá de ríos embravecidos y colinas olvidadas, se encontraba un santuario olvidado por el tiempo, un lugar donde los dioses de antiguas civilizaciones aún susurraban sus secretos en el viento. Según las historias, el templo había sido construido por un pueblo ancestral cuya sabiduría superaba con creces la comprensión de los hombres modernos, y cuyos conocimientos se perdieron tras la llegada de invasores y el olvido progresivo de la naturaleza. Cada nuevo indicio hallado en el sendero, una estela de huellas inusuales, un relieve en una roca cubierta de musgo, o la aparición repentina de un símbolo en la corteza de un árbol, parecía confirmar que algo extraordinario aguardaba en las profundidades de aquella espesura impenetrable. La expedición, compuesta por arqueólogos, historiadores y aventureros en busca de lo desconocido, se movía con cautela, conscientes de que cada paso podría revelar tanto un tesoro ancestral como un peligro inesperado. Una tarde, mientras el sol se escondía tras montañas distantes y las sombras se alargaban, el grupo llegó a un claro rodeado por gigantescos árboles cuyas copas parecían tocar el cielo. En el centro del claro, medio oculto por la vegetación y la maleza, se distinguían las ruinas de una estructura que desafiaba la imaginación: el Templo de las Sombras Eternas. Sus muros, de piedra pulida por el paso de los siglos, estaban casi completamente recubiertos de musgo y enredaderas, y en ellos se grababan inscripciones en un idioma que parecía haberse perdido en el eco del tiempo. La majestuosidad del templo era innegable, pese al evidente deterioro que el paso del tiempo y la naturaleza habían impuesto sobre él. Columnas desgastadas sostenían un frontón que, aunque erosionado, conservaba relieves de figuras mitológicas y de dioses de múltiples rostros. En la entrada, un arco de piedra coronado por un relieve de un dios de mirada intensa y múltiples brazos parecía vigilar el acceso, como si su presencia estuviera destinada a disuadir a quienes osasen perturbar el sagrado silencio del lugar. El grupo se acercó con respeto y asombro, deteniéndose frente al umbral del templo, donde la humedad y el aroma a tierra mojada se mezclaban con una sensación indescriptible de misterio y reverencia. La atmósfera en el lugar era tan densa que parecía posible escuchar el palpitar del pasado, como si el templo mismo respirara la memoria de siglos de rituales y secretos ocultos. Los expertos intercambiaron miradas cargadas de significado. Sabían que, en algún recoveco de aquellas paredes, se hallaban respuestas a enigmas que la historia había olvidado. Con el cuidado propio de quienes temen alterar lo sagrado, uno de los arqueólogos avanzó hacia la puerta, una pesada losa de piedra tallada con símbolos que se entrelazaban en patrones complejos. A su toque, el frío de la piedra se extendió por sus dedos. Por un instante, pareció escuchar un eco distante, como el murmullo de voces antiguas que invitaban a descubrir la verdad oculta. La puerta se abrió con un leve chirrido, revelando un vestíbulo oscuro en cuyo interior el tiempo parecía haberse detenido. El vestíbulo, iluminado únicamente por la luz natural que se colaba a través de pequeñas aberturas en el techo, estaba adornado con relieves y frescos que narraban historias de ofrendas, sacrificios y la veneración de dioses olvidados. Cada detalle, cada trazo en la piedra, contaba una parte de una historia compleja y enigmática, en la que la fe y el misterio se entrelazaban en un lazo indisoluble. Mientras avanzaban lentamente, el grupo percibía la presencia casi palpable de los antiguos moradores del templo, como si sus espíritus se ocultaran en cada esquina, aguardando el momento adecuado para revelarse. La penumbra del pasillo principal era interrumpida por destellos de luz que se filtraban a través de las grietas en la estructura, creando un juego de sombras que daba a cada figura esculpida una apariencia casi viva. La humedad y el moho, testigos del abandono y del tiempo transcurrido, parecían resguardar en cada superficie la esencia de rituales arcanos y de secretos jamás revelados. Con pasos medidos y silenciosos, los miembros de la expedición recorrieron el corredor central,
observando con detenimiento las inscripciones en las paredes y tomando nota de símbolos y figuras que, aunque desgastados, emanaban una energía ancestral. El camino los condujo a una sala amplia, cuyo techo, sostenido por columnas robustas, parecía alcanzar una altura prodigiosa, como si se pretendiera emular la grandeza de los cielos. En el centro de la sala, un altar monumental se alzaba sobre un estrado de piedra, sobre el cual reposaba un objeto envuelto en un paño de colores vivos que contrastaban con el gris apagado de las paredes. Los expertos se miraron, sabiendo instintivamente que aquello podría ser el tesoro prometido en las leyendas. Un relicario sagrado, un símbolo de poder y conocimiento ancestral que había permanecido oculto por eones, esperando el momento en que la humanidad estuviera preparada para comprenderlo. Con sumo cuidado, uno de los arqueólogos se acercó al altar, observando cada detalle del paño que cubría el objeto. Al retirar lentamente el velo, se reveló una caja de oro finamente trabajada, cuyas decoraciones en filigrana se entrelazaban formando espirales y patrones que parecían moverse con la luz. La caja estaba adornada con gemas de colores intensos, y en su superficie se distinguían inscripciones que, aunque enigmáticas, sugerían la existencia de conocimientos prohibidos y de secretos que trascendían el tiempo. Un silencio reverente se apoderó de la sala, y por un instante, el corazón de cada presente latió al unísono, como si la revelación de aquel tesoro despertara en sus almas la conciencia de una verdad olvidada. El ambiente se impregnó de una tensión sutil, y la sensación de que algo más se escondía en las profundidades del templo se volvió ineludible. Mientras algunos miembros del grupo se dedicaban a fotografiar y documentar cada rincón, otros exploraban las paredes laterales, donde relieves y frescos narraban episodios de rituales y de ofrendas que parecían conjurar la presencia de entidades invisibles. Los pasillos secundarios conducían a cámaras menores, cada una custodiada por inscripciones que advertían a los incautos sobre la ira de los dioses y sobre la maldición que caería sobre quienes se atrevieran a profanar lo sagrado. Uno de esos pasillos desembocó en una cámara subterránea, en la que la penumbra era casi total y la única fuente de luz provenía de pequeños resplandores que se filtraban a través de grietas en el techo. La cámara estaba compuesta por un conjunto de estancias interconectadas, en las que columnas erosionadas y paredes húmedas contaban la historia de un templo construido para perdurar más allá de la vida mortal. En el centro de la cámara, una figura de piedra representaba a una deidad con múltiples rostros, cada uno de ellos expresando una emoción distinta: ira, compasión, sabiduría y tristeza, en una amalgama que desafiaba toda interpretación lógica. El ambiente en esa cámara era denso y pesado, como si el aire mismo estuviera impregnado de siglos de secretos y de lamentos silenciados. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones que narraban la leyenda del templo. Decían que el lugar había sido erigido por un pueblo que conocía los misterios del cosmos, y que en sus entrañas se encontraba un conocimiento tan profundo que el simple acto de descubrirlo podía alterar el curso del destino. Se hablaba de guardianes invisibles, sombras que recorrían los corredores en busca de intrusos, y de puertas que solo se abrían para aquellos que poseían la pureza de espíritu y el valor para enfrentar sus propios miedos. El grupo se reunió en el centro de la cámara, y un silencio expectante se apoderó de todos. Durante largos minutos, se escuchó únicamente el eco de sus respiraciones y el goteo constante de agua en las paredes, marcando el ritmo de un tiempo detenido. Finalmente, uno de los arqueólogos, impulsado por una mezcla de valentía y curiosidad, tomó la iniciativa de examinar detenidamente una de las inscripciones que adornaban la pared. Con una linterna en mano y una voz baja y respetuosa, comenzó a descifrar los símbolos, cada trazo y cada curva revelando fragmentos de una narrativa que hablaba de sacrificios, de la dualidad entre la luz y la oscuridad, y de la eterna lucha entre el conocimiento prohibido y la ignorancia que lo mantuvo oculto. Mientras la noche caía sobre la selva y la oscuridad externa se mezclaba con la penumbra interior del templo, el grupo sintió que la atmósfera se cargaba de una energía inusual, casi palpable. Algunos afirmaron percibir un murmullo en el aire, un susurro que parecía provenir de las mismísimas paredes, como si los ecos de los antiguos rituales volvieran a resonar en aquella cámara olvidada. Otros aseguraron que la luz de sus linternas parecía bailar con una cadencia extraña, creando sombras que se desvanecían y reaparecían en un ciclo incesante. Conforme pasaron las horas, la expedición se vio inmersa en una experiencia que trascendía lo meramente arqueológico. La mezcla de historia, leyenda y el enigma inherente al templo creó un ambiente en el que cada sonido, cada suspiro del viento que se colaba por las rendijas, se transformaba en un presagio de algo mayor. La sensación de estar en presencia de fuerzas antiguas, de la memoria misma de la selva y de la divinidad olvidada, se hizo cada vez más intensa, y la línea entre la realidad y la fantasía comenzó a difuminarse. En un receso improvisado,
Mientras algunos descansaban en una sala lateral adornada con frescos que representaban escenas de rituales y ofrendas, otros decidieron explorar una pequeña galería que parecía conducir a un aposento aún más recóndito. La galería, estrecha y sinuosa, estaba flanqueada por murales que, a pesar de la erosión del tiempo, conservaban detalles tan intrincados que resultaban casi hipnóticos. Las manos de quienes pasaban rozaban suavemente las paredes, como en un intento instintivo por conectarse con la energía impregnada en la piedra, y cada paso era un recordatorio de que el templo guardaba secretos que jamás podrían ser desvelados por completo. En lo profundo de aquella galería, la penumbra dio paso a una cámara pequeña y circular, en cuyo centro reposaba un pedestal de piedra pulida. Sobre el pedestal descansaba un relicario de aspecto singular, hecho de un metal que parecía brillar con luz propia, a pesar de la oscuridad reinante. El relicario estaba rodeado por símbolos tallados con precisión, y en su interior se podía divisar un objeto que oscilaba entre lo tangible y lo etéreo, como si se tratase de la clave para comprender la esencia misma del templo. La atmósfera en esa cámara se volvió casi mística, y el silencio, cargado de reverencia, invitaba a una meditación profunda sobre la trascendencia de lo que se había descubierto. Con la llegada del amanecer, la selva comenzó a despertar, y los primeros rayos del sol se filtraron a través de la espesura, iluminando de forma dorada los contornos del templo. La expedición, que había pasado la noche inmersa en un ambiente de misterio y ensoñación, se reunió en el vestíbulo principal para discutir los hallazgos y las impresiones que cada uno había experimentado en ese lugar sagrado. Los rostros, marcados por la fatiga y el asombro, reflejaban la convicción de que el Templo de las Sombras Eternas era mucho más que una simple reliquia del pasado, era un portal hacia conocimientos y emociones que trascendían la comprensión humana. Durante los días siguientes, la expedición continuó su exploración con una mezcla de rigor científico y devoción casi religiosa, documentando cada inscripción, cada relievo y cada objeto descubierto en aquel santuario olvidado. Las fotografías, las notas y las mediciones se convirtieron en el testimonio tangible de una experiencia que parecía desafiar los límites del tiempo y del espacio. En largas jornadas de estudio y de silenciosa reflexión, los investigadores debatieron sobre el significado de los símbolos y sobre el rol del templo en la historia de la civilización que lo había erigido, mientras el susurro constante de la selva ofrecía su propia narrativa, una que hablaba de ciclos, de renacimiento y de la inquebrantable conexión entre la tierra y el espíritu. Una tarde, al caer nuevamente la noche, mientras la expedición se preparaba para descansar en una pequeña choza montada en un claro cercano, un inusitado suceso marcó el clímax de aquellos días de intensa exploración. Uno de los miembros del grupo, un joven arqueólogo de mirada vivaz y espíritu inquieto, desapareció sin dejar rastro durante una salida programada para recolectar muestras en las inmediaciones del templo. La noticia se difundió rápidamente entre los presentes, y la atmósfera se volvió tensa y cargada de presagios. La selva, con su incesante murmullo, parecía guardar silencio en señal de respeto, o quizá de advertencia, mientras la búsqueda comenzaba entre la maleza espesa y las sombras que la noche arrojaba sin piedad sobre el terreno. Horas de búsqueda pasaron sin éxito, y la angustia se apoderó de cada rostro. Aquella desaparición, en medio de un ambiente ya saturado de misterios, añadió una nueva capa de enigma a la leyenda del templo. Algunos susurraron que el espíritu del templo había reclamado al joven, mientras otros afirmaron haber visto sombras moverse con vida propia entre los árboles, como si la selva misma conspirara para ocultar sus secretos. La tensión creció hasta el punto en que cada crujido, cada silbido del viento, se transformaba en un eco amenazante, recordando a todos que en ese lugar lo inexplicable era la norma. Finalmente, tras una larga y angustiosa búsqueda, el joven fue hallado en una pequeña cámara oculta tras una cortina de enredaderas, inconsciente pero ileso. Su aparición en ese recoveco olvidado parecía confirmar la existencia de pasadizos secretos y de cámaras que la mayoría de los miembros de la expedición aún no se atrevía a explorar. Con cuidado, lo trasladaron a la choza, y mientras el joven se recuperaba, sus ojos se abrían con una mezcla de terror y fascinación al relatar visiones que aseguraba haber experimentado. Figuras envueltas en sombras, voces antiguas que susurraban palabras ininteligibles, y la sensación de haber rozado el umbral de otro mundo. Un reino donde la luz y la oscuridad se fundían en una danza eterna. Con la recuperación del joven, la expedición retomó sus labores, pero el incidente dejó una huella imborrable en cada uno de los presentes. La experiencia, lejos de disuadirlos, reforzó la convicción de que el templo era un ente vivo, un guardián de secretos que se revelaban solo a aquellos que estaban dispuestos a arriesgarlo todo en busca del conocimiento perdido.
Las noches siguientes estuvieron marcadas por una atmósfera aún más densa, en la que el murmullo de la selva se mezclaba con las voces del pasado, y el eco de pasos invisibles parecía acompañar cada recorrido por las antiguas salas y corredores del templo. A medida que la expedición se acercaba al final de su estadía en el Templo de las Sombras Eternas, cada descubrimiento se transformaba en parte de una narrativa que trascendía lo académico. Los diarios de campo, llenos de observaciones y reflexiones, se convirtieron en crónicas de una experiencia mística, en las que el templo no solo albergaba tesoros materiales, sino también un legado espiritual y ancestral. El relicario descubierto en la galería, la caja de oro del altar y las inscripciones en las paredes formaban un conjunto de símbolos que parecían dialogar entre sí, narrando la historia de un pueblo que había comprendido el verdadero significado de la vida y de la muerte, y que había dejado su legado en un idioma que solo el tiempo podría descifrar. Finalmente, en el último día de la expedición, mientras el sol comenzaba a asomar entre las copas de los árboles y a disipar la penumbra que había dominado la noche, el grupo se reunió una vez más en el vestíbulo principal del templo. Allí, en medio de un silencio cargado de emociones encontradas, se tomó un momento para rendir homenaje a lo vivido y a los secretos que aún aguardaban en cada rincón de aquella edificación milenaria. Los investigadores, con los rostros marcados por la experiencia y los ojos llenos de preguntas, entendieron que el Templo de las Sombras Eternas era más que un simple monumento arqueológico. Era una puerta a la esencia misma de la existencia, un recordatorio de que el misterio es inherente a la vida y que, a pesar del paso implacable del tiempo, ciertos secretos permanecen inmutables, aguardando a ser descubiertos por aquellos valientes que se atrevan a adentrarse en la oscuridad. Al despedirse de aquel lugar, mientras la expedición emprendía el arduo camino de regreso a la civilización, cada miembro llevaba consigo no solo las muestras y documentos recolectados, sino también una nueva forma de ver el mundo. La certeza de que la selva y el templo guardaban una sabiduría ancestral, una verdad oculta entre la luz y la sombra, y que, en algún lugar de la memoria colectiva de la humanidad, el eco de esos misterios seguiría resonando para siempre. En los meses siguientes, la historia del templo se difundió entre la comunidad científica y entre los lugareños, quienes comenzaron a contar la leyenda del Templo de las Sombras Eternas con un tono de asombro y respeto. Los relatos de la expedición se mezclaron con viejas leyendas orales, dando origen a un nuevo mito que trascendía las fronteras del conocimiento y del tiempo. Y así, en el corazón de la selva, el templo permaneció, testigo silente de un pasado inabarcable y de un futuro lleno de incógnitas, donde cada visitante que osara adentrarse en sus dominios podría encontrar, entre sus sombras, la posibilidad de redescubrir aquello que se creía perdido, la esencia misma del misterio y la eterna conexión entre el hombre y lo divino. Que este relato te acompañe en tus momentos de descanso, invitándote a soñar con selvas misteriosas, templos olvidados y secretos que el tiempo ha decidido preservar en la penumbra. Dulces sueños y que la magia de la noche te envuelva en su enigma. El último huésped. El hotel se erguía sobre un acantilado escarpado, un monumento de piedra y tiempo que dominaba el paisaje costero con una majestuosidad melancólica y austera. Su estructura, erigida en una época en la que la arquitectura se entregaba por completo a la grandeza y al dramatismo, había sido diseñada con la intención de resistir las inclemencias del clima y de desafiar el embate del mar, el cual, incansable, golpeaba las rocas y la fachada del edificio con la misma violencia de un pasado implacable. A lo largo de los años, el hotel había acumulado historias y recuerdos de innumerables almas que, en busca de refugio, inspiración o consuelo, habían cruzado sus umbrales sin dejar más que vestigios de su breve estancia. En tiempos remotos, aquel lugar había sido un refugio para viajeros errantes, poetas y artistas, comerciantes ambiciosos y amantes apasionados, todos ellos atraídos por la promesa de una intimidad efímera y la posibilidad de escapar, aunque fuera por unas horas, de las rutinas opresivas de la vida moderna. Las habitaciones, decoradas con muebles de época y tapices cuidadosamente seleccionados, habían albergado encuentros secretos y confidencias murmuradas en la penumbra, mientras los largos pasillos resonaban con el eco de pasos que parecían desvanecerse en el aire como susurros del tiempo. Sin embargo, el transcurso inexorable de los años y el avance implacable de la modernidad habían relegado al hotel a un estado de abandono casi absoluto, dejando tras de sí una atmósfera de quietud y decadencia, en la que cada rincón y cada sombra parecían cargar con el peso de una historia inacabada. El único habitante del hotel era Baudin, un hombre de semblante cansado y mirada profunda, cuya existencia se había entrelazado de forma inextricable con la del edificio. Durante más de 40 años, había dedicado su vida a preservar la esencia del lugar,
recorriendo cada pasillo y revisando meticulosamente cada cerradura y ventana, como si en esos gestos cotidianos se escondiera la salvación de un pasado que se negaba a morir. Baudin se había convertido en la encarnación misma de la memoria del hotel, un guardián silencioso de secretos y nostalgias que, pese al olvido impuesto por el tiempo, seguían latentes en cada esquina y en cada polvorienta habitación. Aquella noche, el clima se mostraba particularmente severo. La tormenta se desataba con una intensidad que parecía querer borrar toda huella de civilización, mientras el viento aullaba entre las fisuras de la estructura y la lluvia caía en torrentes incesantes, haciendo vibrar los cristales de las ventanas y dejando tras de sí un reguero de agua helada. El mar, oculto en la penumbra de la noche, se presentaba como una fuerza indomable y ancestral, cuyas olas rompían con tal violencia contra los acantilados que parecían retar a la propia naturaleza a no ceder ante su ímpetu. En medio de esa tempestad, el hotel se mostraba como un faro solitario, un refugio olvidado en el que el tiempo parecía haberse detenido, y en cuyo interior Baudin se entregaba a la rutina de un cuidado meticuloso que, en apariencia, era la única resistencia posible contra el inexorable paso del destino. Sentado en la recepción, en una sala iluminada únicamente por la tenue luz de unas lámparas de aceite que proyectaban sombras alargadas sobre las paredes desgastadas, Baudin revisaba con atención los antiguos libros de cuentas. Aunque era evidente que cada cifra y cada línea impresas en aquellos volúmenes solo reforzaban la sensación de una existencia suspendida entre el pasado y un presente irrelevante. Consciente de la futilidad de sus esfuerzos, el anciano intentaba, a través de la repetición monótona de su tarea, encontrar algún sentido en una vida marcada por la soledad y la rutina, mientras el eco de la tormenta se mezclaba con sus propios pensamientos y recuerdos. De repente, en medio del murmullo constante de la lluvia y el aullido del viento, el sonido metálico de un timbre resonó en el vestíbulo, cortando la monotonía de la noche y despertando en Baudin una inquietud que no lograba disipar. El timbre, inesperado y sorprendente, se hizo notar de inmediato, resaltando en el silencio impenetrable del hotel y provocando en el anciano una mezcla de asombro y aprensión. Resultaba incomprensible que en una noche tan intempestiva y en un lugar casi olvidado, alguien osara aventurarse a tocar la puerta. Con movimientos lentos y medidos, casi como si cada paso fuera un desafío a la gravedad y al propio paso del tiempo, Baudin se levantó de su asiento. Sintió en sus huesos el eco de los años transcurridos, pero a la vez una determinación casi inexplicable lo impulsó a dirigirse hacia la entrada. El pasillo, largo y silencioso, parecía extenderse en la penumbra, invitando a descubrir aquello que se ocultaba tras la puerta principal. Cada paso resonaba en el vacío, y la soledad del lugar se veía interrumpida únicamente por el retumbar distante de la tormenta y el sonido acompasado de sus propias pisadas. Al llegar a la puerta, Baudin deslizó lentamente el cerrojo, con la precisión de quien conoce cada uno de los secretos del hogar que ha protegido durante tantas décadas, y la abrió con una mezcla de cautela y resignación. Bajo la luz trémula de un farol exterior, se reveló la figura de un hombre que parecía haber salido de otra época. El visitante era alto y delgado, su figura esbelta y envuelta en un largo abrigo negro le confería un aire de enigmática elegancia, mientras que la lluvia, sin compasión alguna, le empapaba el rostro y la vestimenta, dejando ver en su mirada una calma inexplicable que contrastaba con la violencia del temporal. Entre sus pocas pertenencias, un maletín de cuero viejo y gastado se alzaba como testigo silente de incontables viajes y experiencias vividas, aunque en ese momento no parecía contener más que el misterio de su presencia. Sin pronunciar palabra alguna, el hombre cruzó el umbral y se adentró en el vestíbulo del hotel, dejando a Baudin perplejo y con una sensación de presagio que se apoderaba de cada fibra de su ser. El anciano, incapaz de apartar la mirada de aquel extraño, sintió en su interior un conflicto de emociones que iba desde la curiosidad hasta una inquietud casi insoportable. Con manos temblorosas, se dirigió hacia el estante donde reposaban las llaves, cada una de las cuales guardaba en su interior el recuerdo de algún huésped olvidado o de una noche irrepetible. Tras una breve vacilación, tomó una de ellas de forma casi automática y se la entregó al visitante, que la aceptó con un gesto medido y sin manifestar ningún tipo de gratitud, como si aquella llave y el destino al que conducía fueran parte de un ciclo ineludible. El extraño, sin detenerse a mirar a su alrededor ni a agradecer el gesto, se encaminó hacia una escalera que conducía al último piso del hotel. Sus pasos eran firmes, seguros y silenciosos, dejando la sensación de que él conocía con exactitud el camino que debía seguir, a pesar de que la mayoría de las habitaciones en esa planta habían permanecido cerradas durante años. Baudin, mientras observaba cómo el hombre se adentraba en la penumbra del pasillo, sintió que algo en su interior se agitaba, una mezcla de temor y fascinación que lo mantenía en vilo y lo sumergía en un estado de alerta inusitado.
Decidido a no dejarse dominar por la incertidumbre, el anciano regresó a la recepción y trató de retomar su tarea con la monotonía de siempre, aunque sus pensamientos seguían dando vueltas en torno a aquel visitante enigmático. Cada tanto, la imagen del hombre envuelto en su abrigo negro se dibujaba en su mente, mezclándose con recuerdos de otras noches tormentosas y de figuras que alguna vez habían transitado por esos pasillos, pero que ahora parecían ser meros espejismos de un pasado distante. La tormenta continuaba su concierto de furia y desaliento, haciendo que el edificio se estremeciera en una especie de sinfonía de desasosiego, en la que cada ráfaga de viento y cada golpe de lluvia parecían presagiar el advenimiento de algo inexplicable. A medida que las horas avanzaban, el reloj marcaba con lentitud el paso del tiempo, y el ambiente del hotel se impregnaba de una sensación cada vez más densa y opresiva. El silencio, interrumpido tan solo por el constante retumbar de la tormenta, comenzaba a adquirir un tinte casi tangible, como si las paredes mismas guardaran en su interior los susurros de secretos no contados. Baudin, cada vez más inquieto, decidió abandonar la monotonía de la recepción y se dirigió a revisar la planta superior, impulsado por una intuición que lo instaba a conocer el destino del visitante. Con la lámpara de aceite en una mano, el anciano ascendió por la escalera en un ambiente de penumbra casi absoluto. El aire se volvía más frío y denso en cada piso, y el eco de sus pasos se multiplicaba en un laberinto de sombras y recuerdos. Al llegar al último nivel, el pasillo se extendía ante él como un túnel sin fin, y la puerta que el visitante había dejado entreabierta se destacaba en la oscuridad como una invitación a descubrir lo prohibido. Con el corazón acelerado, Baudin se aproximó a la puerta, sintiendo en cada fibra de su ser que aquello era algo más que una mera coincidencia. Empujando la puerta con cautela, el anciano se encontró en una habitación que parecía haber sido congelada en el tiempo. El polvo se había asentado en cada superficie, recubriendo los muebles con una capa opaca que hablaba de años de abandono. Las sábanas blancas, tendidas sobre una cama de gran tamaño, se arrugaban suavemente, como si intentaran contar una historia de soledad y espera. Cada objeto en la habitación estaba impregnado de una atmósfera de melancolía y de un silencio que resultaba casi palpable, como si el espacio entero hubiese decidido renunciar a la vida para rendirse a la quietud del olvido. Sin embargo, lo que realmente capturó la atención de Baudin fue el gran espejo que colgaba en una de las paredes laterales. El marco, finamente trabajado en oro desgastado por el tiempo, reflejaba la escena con una claridad que contrastaba con la decadencia del resto del entorno. Al observar el reflejo, el anciano notó algo que le heló la sangre. La imagen mostraba la habitación tal como había sido muchos años atrás, antes de que la corrosión del tiempo y el abandono se instalaran de forma definitiva. Las sábanas ya no cubrían los muebles, la lámpara de la mesita de noche estaba encendida con una luz cálida, y en el centro de la escena, el huésped aparecía sentado en el borde de la cama, con su maletín reposando a sus pies y su mirada fija en el vacío. El corazón de Baudin se encogió en un instante, y el silencio de la habitación se volvió ensordecedor, llenándose de una presencia invisible que parecía cobrar vida en cada detalle. El hombre, que había desaparecido de la estancia física, se mostraba ahora como una figura etérea en el espejo, lo que le hizo recordar vívidamente la última ocasión en que aquella habitación había sido ocupada. Con una claridad desconcertante, recordó la noche en que un huésped, envuelto en su abrigo negro y portando aquel maletín de cuero, había llegado a la puerta en una tormenta similar, y como a la mañana siguiente la habitación había permanecido vacía, sin rastro alguno de su presencia, salvo el maletín que yacía abandonado en el suelo. Baudin sintió que una ola de pánico se mezclaba con una fascinación morbosa. El reflejo mostraba con precisión una imagen que desafiaba toda lógica. El huésped, a pesar de no encontrarse en la estancia, persistía en aparecer en el espejo, como si su esencia se hubiera quedado atrapada en un bucle de tiempo, condenada a revivir su última noche en el hotel. La figura en el vidrio se puso de pie lentamente, con una naturalidad que contrastaba con el desconcierto de la situación, y avanzó hacia la puerta, dejando en el aire una estela de incertidumbre y de una melancolía inexplicable. En ese instante, Baudin sintió que su propia imagen comenzaba a desvanecerse del reflejo, y una sensación de presencia inminente lo envolvió. El anciano, con la respiración agitada y el corazón palpitante, retrocedió unos pasos, temeroso de que aquello no fuera sino un mero truco de la luz o de su imaginación. Sin embargo, el eco de sus temores se hizo realidad cuando percibió, justo a sus espaldas, el sonido inconfundible de pasos que se acercaban de manera pausada y decidida. El estruendo de la tormenta pareció intensificarse, como si la furia del viento y la lluvia quisieran borrar por completo cualquier vestigio de normalidad,
y el hotel se sumió en una oscuridad casi total, en la que la única luz provenía de la lámpara de aceite que, temblorosa en la mano de Baudin, se esforzaba por mantener viva una llama en medio del caos. El anciano, sintiendo que el ambiente se tornaba irremediablemente opresivo, apretó con fuerza la lámpara, intentando aferrarse a ese pequeño resquicio de claridad que se desvanecía a cada segundo. Mientras el reflejo del huésped avanzaba en el espejo, la figura parecía acercarse cada vez más a la realidad, como si la barrera entre el pasado y el presente se estuviera disolviendo en aquella habitación condenada al olvido. La mente de Baudin se llenó de recuerdos y de la imagen de aquella noche que, tantos años atrás, había marcado el destino del hotel y de sus misterios inexplorados. Aquel huésped, cuyo rostro era ahora tan borroso como el reflejo de un sueño, parecía haber dejado una huella indeleble en el tejido mismo de la existencia del lugar, transformando la soledad en una crónica perpetua de la memoria y del tiempo detenido. El silencio se vio interrumpido por un leve suspiro, una vibración casi imperceptible que emanaba de la oscuridad. La lámpara parpadeó, y el aire se llenó de una humedad que parecía extraer la vitalidad de cada objeto. Baudin, con la determinación de desentrañar el misterio, dio un paso hacia el espejo, aunque sus piernas temblaban y cada latido de su corazón resonaba en sus oídos como un tambor en la noche. La figura en el reflejo, que hacía unos instantes se había mostrado tan tangible, ahora parecía desvanecerse en una bruma que se extendía por la estancia, como si los límites entre lo real y lo imaginario se hubieran difuminado de forma irrevocable. Mientras el anciano se esforzaba por comprender lo que sus sentidos le decían, la habitación parecía cobrar vida a su alrededor. Cada objeto, cada mueble, cada sombra, parecía susurrar fragmentos de una historia largamente olvidada, una narrativa que se extendía a lo largo de décadas y que, a través de los ecos de aquella noche tormentosa, volvía a hacerse presente. El maletín, posado en un rincón polvoriento, parecía guardar en su interior la esencia de todos aquellos momentos que habían quedado suspendidos en el tiempo, y Baudin se sintió invadido por una mezcla de temor y fascinación ante la posibilidad de descubrir la verdad oculta tras aquel enigmático huésped. En un acto de impulso y desesperación, el viejo se acercó nuevamente al espejo, con la firme intención de observar con detenimiento cada detalle de aquella imagen que desafiaba la lógica. En el reflejo, el huésped parecía ahora inmóvil, como si hubiera sido capturado en el instante preciso en el que la noche había revelado su secreto. La mirada del hombre, profunda y distante, parecía invitar a Baudin a adentrarse en un mundo en el que el pasado y el presente se fundían en un solo instante de eternidad. El anciano, temblando pero impulsado por una mezcla de curiosidad y obligación, extendió una mano temblorosa hacia el vidrio, como si quisiera tocar aquello que se le presentaba en forma de reflejo, de imagen fantasmagórica y a la vez tan real. El contacto con el frío cristal pareció desencadenar una serie de sensaciones en Baudin, como si el acto de rozar el espejo abriera una puerta hacia un universo paralelo en el que los límites del tiempo se disolvían. En ese breve instante, el hotel, la tormenta y la noche entera se convirtieron en un escenario en el que lo inasible y lo inexplicable se encontraban cara a cara, y el huésped, en su forma etérea, parecía invitar a descubrir la verdad oculta tras sus silenciosos gestos. El anciano comprendió que aquello era más que un mero juego de la memoria o de la imaginación. Era la manifestación de un destino que, de alguna forma, se había entrelazado irrevocablemente con la historia del hotel. La atmósfera en la habitación se volvió casi palpable, como si cada partícula de aire estuviera impregnada de los susurros de voces pasadas, y Baudin se encontró inmerso en un estado de trance, en el que la realidad se tornaba tan difusa como las sombras que se proyectaban en las paredes. La tormenta, que fuera una furia descontrolada, parecía ahora una melodía lejana en contraposición a la intensidad del misterio que se desarrollaba en aquel instante. El anciano sintió en su interior una extraña mezcla de anhelo y temor, como si la esencia del huésped hubiera traído consigo la posibilidad de revivir momentos de un pasado que se creía perdido para siempre. En medio de ese silencio cargado de significados, el reflejo en el espejo comenzó a desvanecerse gradualmente, y la figura del huésped, como si se fundiera con la penumbra, dejó de ser distinguible. La lámpara de aceite, que había ofrecido una luz cálida y vacilante, se apagó de repente, sumiendo la habitación en una oscuridad casi total en la que cada sonido se amplificaba, y cada susurro parecía llevar consigo el eco de antiguas confesiones. Baudin, sintiendo que la barrera entre lo real y lo etéreo se había desvanecido por completo, retrocedió unos pasos, temiendo que aquello fuera la antesala de algo que jamás podría comprender. Durante largos minutos, el anciano permaneció inmóvil, absorto en una mezcla de temor y resignación, mientras la habitación parecía volver a su estado original de abandono, dejando tras de sí la estela de un enigma que se negaba a ser resuelto.
La imagen del huésped se había disipado, pero en el fondo del alma de Baudin quedaba la convicción de que aquello no era más que la manifestación de un destino ineludible, una suerte que había convertido al hotel en el escenario de una historia perpetua, en la que el pasado y el presente se entrelazaban en una danza silenciosa y eterna. Con el corazón aún palpitante, Baudin decidió abandonar la habitación y regresar a la recepción, llevando consigo el peso de un secreto que parecía superar la comprensión humana. Mientras descendía por la escalera, el eco de sus pasos resonaba en los corredores, y la tormenta, que había enmudecido la noche, retomaba su rugido lejano, como si la furia del mar y del viento intentara borrar la huella de lo ocurrido. Cada paso lo alejaba de la habitación maldita, pero a la vez lo sumergía en la melancolía de un destino inmutable, en el que la presencia del huésped había dejado una marca imborrable. El hotel, a pesar de su aparente abandono, se mostraba ahora como un ser vivo, un ente que conservaba en su interior el eco de innumerables historias, y Baudin comprendió que su existencia estaba irrevocablemente ligada a la del lugar. El enigmático huésped había llegado para dejar en claro que el tiempo no se detiene, que la memoria se perpetúa en cada rincón y que los secretos, por mucho que se intenten enterrar, siempre emergen a la superficie en momentos de mayor vulnerabilidad. Durante las horas posteriores, mientras la tormenta comenzaba a amainar y el alba se insinuaba tímidamente en el horizonte, Baudin se dedicó a recapitular los detalles de aquella noche, intentando encontrar alguna lógica en la experiencia vivida. Se encerró en la recepción, rodeado de libros y papeles, y se sumergió en sus pensamientos, tratando de reconstruir la secuencia de eventos y de entender qué era lo que había trascendido la barrera entre lo visible y lo invisible. Cada recuerdo, cada fragmento de aquella noche, se desvelaba como una pieza de un rompecabezas que desafiaba toda explicación racional, y el anciano se vio obligado a aceptar la posibilidad de que aquello era parte de una realidad mayor, en la que el hotel y sus secretos formaban parte de un ciclo perpetuo de vida, olvido y renacimiento. Con el paso de los días, el ambiente del hotel parecía cambiar sutilmente. Los pasillos, antes impregnados únicamente del polvo del abandono, comenzaron a resonar con ecos de voces y de pasos que nadie podía explicar. El maletín, olvidado en aquella habitación, se mantuvo inalterable, como si custodiara el secreto de la presencia del huésped, y Baudin se encontró, en ocasiones, revisándolo con una mezcla de recelo y fascinación, convencido de que en su interior se escondían respuestas a preguntas que jamás había osado formular. El anciano, en su rutina diaria, intentaba restablecer el orden en el hotel, encendiendo las lámparas al anochecer y recorriendo cada sala con la esperanza de que la vida regresara a ese lugar olvidado, pero la imagen del huésped y el enigma del espejo permanecían como sombras imborrables en su mente. Finalmente, en una mañana en la que la niebla aún abrazaba el paisaje y el mar se mostraba como un gigante dormido, Baudin decidió que era momento de aceptar que el hotel guardaba en sus entrañas un misterio que superaba la comprensión humana. Con una mezcla de resignación y determinación, se dispuso a reconstruir la historia del lugar, recorriendo antiguos registros y diarios olvidados en algún rincón del vestíbulo. Cada página le revelaba retazos de vidas pasadas, amores truncados, despedidas silenciosas y encuentros furtivos, y en cada uno de esos relatos, la presencia de aquel huésped parecía surgir como una constante, una sombra que se manifestaba en los momentos más inesperados. Durante largas tardes de lectura y meditación, Baudin fue comprendiendo que el hotel no era simplemente un edificio en ruinas, sino un organismo vivo, cuya esencia se nutría de las historias y de las emociones de quienes lo habían habitado. El enigmático huésped, con su abrigo negro y su maletín gastado, se convirtió en el símbolo de aquellas almas que habían quedado atrapadas en el tiempo, y cuya presencia se manifestaba en cada grieta, en cada susurro de viento, en cada reflejo en el antiguo espejo. A medida que el anciano reconstruía el relato del hotel, comprendió que la línea entre la realidad y el recuerdo era difusa, y que el destino de aquel lugar estaba entrelazado con el de cada persona que, en algún momento, había confiado en la esperanza de hallar en él un refugio, aunque fuera pasajero. Así, en la quietud de una tarde melancólica, Baudin se sentó en el vestíbulo, rodeado de los ecos del pasado, y se dispuso a escribir la última página de una historia que parecía no tener fin. Con cada palabra, el hotel parecía respirar un poco más, como si el acto de contar sus secretos devolviera la vida a sus muros y a sus recuerdos. La imagen del huésped se esfumaba, pero en su lugar surgía una certeza. El enigma no debía ser desvelado por completo, pues en él residía la esencia misma de lo que significa existir en un lugar en el que el tiempo se vuelve eterno. La tormenta, que una vez fue símbolo de furia y desolación, se había convertido en la metáfora de la transformación, en el recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la memoria brilla con una intensidad inquebrantable. El hotel,
testigo silente de incontables historias, permanecía allí, majestuoso y misterioso, como un santuario en el que el pasado y el presente se fusionaban en una danza perpetua, y Baudin, consciente de que su destino estaba irrevocablemente unido al de ese lugar, aceptaba con una serenidad nueva el peso de los secretos que guardaba. El enigmático huésped se había desvanecido en la penumbra de la noche, pero su legado permanecía inscrito en cada rincón, en cada suspiro del viento, en cada reflejo del espejo, como un recordatorio de que, en el hotel, la línea entre lo real y lo soñado nunca se rompe por completo. Con el paso del tiempo, el relato de aquella noche se convirtió en parte de la leyenda del hotel, una historia que se transmitía en susurros entre los pocos visitantes que, atraídos por la atmósfera de misterio, se aventuraban a conocer sus secretos. Y aunque Baudin ya no era el único guardián del lugar, él permanecía como el último testigo, el custodio de una verdad que desafiaba la lógica y que se perduraba más allá del alcance del olvido. Con la certeza de que el enigmático huésped era parte de esa esencia inmutable, el anciano siguió viviendo entre los muros del hotel, consciente de que, mientras existiera la historia, existiría también la posibilidad de redescubrir, en cada sombra, en cada reflejo, la chispa de un misterio eterno.